Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar hoy día con ustedes compartiendo un poco sobre propiedad intelectual, uno de los temas que me apasiona y que hace más de 16 años veo en mi día a día. Yo vengo desde el lado de la consultoría, desde el sector privado. En mi experiencia trabajo mucho de la mano con empresas, muchas veces también con universidades, tratando de buscar las estrategias adecuadas para proteger y potenciar la propiedad intelectual. Así que hoy día vamos a hablar un poco de cómo integramos la propiedad intelectual entre la empresa y la universidad. Y primero quería comentarles un poco de data sobre la relevancia de la propiedad intelectual, la relevancia que cada vez va cobrando más la propiedad intelectual. En la década de los 70, 60, hasta hace de repente algunos años, teníamos más en la cabeza que en las empresas los activos, el mayor porcentaje de los activos eran activos tangibles, infraestructura, de repente maquinaria, pero cada vez vamos dándonos cuenta de la relevancia que va tomando la propiedad intelectual dentro de las empresas, que podemos decir que dentro de estadísticas de repente las empresas más grandes que valora S&P 500, tienen estas empresas actualmente el 80% de sus activos en activos tangibles, 20% de activos tangibles, que es más o menos a la inversa de lo que ocurría hace algunas décadas. Entonces, vamos viendo que cada vez la participación y la necesidad de entender un poco más de cómo funciona la propiedad intelectual, cómo podemos utilizar esta herramienta para potenciar nuestros negocios, para buscar soluciones para la industria, para los ciudadanos, para el día a día, se puede potenciar todo esto gracias a esta herramienta que es la propiedad intelectual. Y primero quería empezar contándoles un par de casos que de repente pueden ser interesantes como para darnos cuenta de cómo la propiedad intelectual o ser cuidadosos al momento de redactar un contrato o de gestionar la propiedad intelectual de manera adecuada desde el inicio puede salvarnos y evitarnos problemas. Y acá les cuento un caso de la Universidad de Stanford que tuvo un conflicto con Roche. Y esto fue en el marco del desarrollo de un método mejorado para medir niveles de VIH en sangre. Esto fue más o menos a fines de los 80, que el doctor Holodny fue contratado por la Universidad de Stanford para desarrollar este método. Y Stanford contrató, se hizo un acuerdo de colaboración con un laboratorio Cetus, que era quien tenía los equipos PCR y que eran necesarios para que el doctor Holodny pueda seguir trabajando en esta investigación. Entonces, ambos actores tenían contratos de cesión de derechos. Primero, obviamente, Stanford con el doctor Holodny tenía un acuerdo en el que se había dispuesto que el investigador se comprometía a ceder todos los derechos de todo lo que desarrollase en el marco de la relación que tenían. Y por otro lado, luego, cuando este doctor también comienza a trabajar en el laboratorio Cetus, también firma un acuerdo de cesión de derechos. Y aquí señala que estaba cediendo todos los derechos de la investigación que estaba desarrollando. Entonces, ¿qué pasa luego? Luego, Roche compra el laboratorio Cetus, tenía la cesión de derechos y comienza a vender kits de prueba de VIH en los que se utilizaba este método que había sido desarrollado por el doctor Holodny. A la par, Stanford ya contaba con 3 patentes de este método. Entonces, Stanford demanda a Roche diciendo que estaba utilizando el método que estaba protegido dentro de sus patentes. Entonces aquí entramos a una discusión porque había 2 sesiones de derecho. ¿Quién tiene mejor derecho? Y al final, en primera instancia ganó Stanford, pero al final la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que estas redacciones de sesiones de derecho eran las claves para determinar el caso, y con Stanford a lo que se había comprometido este investigador era a ceder eventualmente. No era una cesión directa de lo que existía en ese momento, sino era un compromiso a ceder más adelante sus derechos. Entonces, esos detalles en las redacciones de los contratos de cesión fueron clave en este caso para que Roche quedara indemne y no tuviera responsabilidad alguna dentro de este caso. Y aquí vemos un poco cómo es que incluso esos detalles dentro de la elaboración de los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual pueden ser tan críticos y relevantes.
Otro caso de éxito, aquí ya no hubo un litigio, pero otro caso de éxito donde se desarrollan nuevas tecnologías de manera colaborativa entre distintos actores es el caso de Linux. Linux es, seguramente todos lo conocen, es tiene el sistema, uno de los sistemas operativos más utilizados en computación. ¿Y cómo desarrolló Linux el software que tiene? Lo desarrolló abriendo sus códigos fuente a todo el mundo para que comenzaran a desarrollar colaborativamente y potenciar estos códigos fuentes que tenían. Y lo clave y creo que lo vital del caso de Linux fue que tenía las reglas claras de cómo se manejaba la titularidad de los derechos. Cada vez que tú accedías a esta información que Linux estaba poniendo, que estaba siendo accesible al público sin licencia para que terceros puedan seguir modificando su código fuente, tenían las reglas claras de cómo iban a darse las sesiones de derecho. Entonces, teniendo las reglas claras, gracias a eso, es que Linux pudo potenciar estos desarrollos y en este momento ser uno de los sistemas operativos más grandes, con más presencia, más utilizados a nivel mundial. Entonces, utilizar la propiedad intelectual de manera estratégica y saber gestionar todos esos desarrollos son vitales, son claves para que podamos monetizar y potenciar todo eso que estamos haciendo. Toda esa inversión en innovación y nuevos desarrollos se potencia, se multiplica gracias a saber utilizar y gestionar adecuadamente la propiedad intelectual. ¿Y qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es una herramienta, es un mecanismo que nace con la intención de generar incentivos a la gente, a las empresas que desarrollan el incentivo de divulgar esta información, de generar nuevos conocimientos. A cambio de divulgar esta información e invertir en innovación, en nuevas tecnologías, el Estado nos da un derecho de exclusividad para nosotros poder explotar por un tiempo delimitado este desarrollo, este nuevo producto, o la marca que hemos creado, ¿no? Entonces, es una herramienta, no es un fin en sí mismo la propiedad intelectual, sino que es una herramienta que tenemos que saber cómo utilizarla, de que tenemos que utilizarla de manera estratégica. ¿Y qué nos da la propiedad intelectual? Nos ayuda a recuperar, como se vuelve, al proteger este desarrollo, esto que yo he creado. Al poder protegerlo y tener ese derecho de exclusividad, voy a tener un activo dentro de mi empresa, dentro de mi institución. Entonces, gracias a eso, luego yo voy a poder monetizar este activo, voy a poder recuperar la inversión que hice, voy a poder conseguir financiamiento, tal vez si quiero continuar desarrollando investigación, voy a poder proteger además también mi imagen corporativa, protegiendo los signos distintivos que me identifican. Voy a tener reconocimiento, en el caso de patentes siempre vamos a reconocer quién es el inventor, en el caso de derechos de autor siempre vamos a tener que reconocer quién es el autor que desarrolló el código fuente, quién es el autor que redactó el libro. Y además también me permite mantener un control adecuado, porque voy a saber si solamente yo quiero utilizarlo, cómo lo utilizo, si quiero dar licencias, cuáles son los términos y condiciones que van a tener que respetar mis licenciatarios para poder utilizar ese activo que yo he creado y que me pertenece. Entonces, nuevamente, es una herramienta súper potente. ¿Y qué podemos proteger a través de la propiedad intelectual? A través de la propiedad intelectual, dos ideas básicas que tenemos que descartar y que muchas veces la gente se confunde cuando empieza a incursionar o empieza a aprender un poco de propiedad intelectual, y es que a través de la propiedad intelectual no protegemos ideas. Las ideas, que pueden tener mucho valor también, no están protegidas dentro del marco de ninguna de las figuras de propiedad intelectual. A veces, a través de convenios de confidencialidad, podemos conseguir algún tipo de protección, pero no a través de las figuras de propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege ya esas ideas que han sido aterrizadas en un producto, que han sido plasmadas o que ya están representadas en algo concreto. Eso es lo que protege la propiedad intelectual. Tampoco se protegen modelos de negocio en sí. Algunos procedimientos que pueden ser aplicados a ciertas industrias pueden tener protección, ya veremos más adelante. Otro día, el miércoles, vamos a tener la charla en la que vamos a hablar con un poquito más de detalle de los requisitos que se tienen que cumplir para poder acceder a protección como patente. Hoy día estamos viendo un poco más el marco general.
Entonces, modelos de negocio no se pueden proteger. Protegemos soluciones técnicas a problemas que no habían sido resueltos antes. Protegemos las creaciones del intelecto, nuevos procesos, nuevos productos, signos distintivos. Y acá les enseño un mapa general de cuáles son casi todas las figuras que existen dentro de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual clásicamente se divide en dos ramas. Tenemos la rama de los derechos de autor y tenemos la rama de la propiedad industrial. Por el lado, en la rama de los derechos de autor se protegen un poco más obras artísticas, tenemos a las obras literarias, pero además también tenemos al software. El software, el código fuente, seguramente también ya muchos saben que el software no es patentable, no lo podemos proteger a través de una patente, no podemos proteger las funcionalidades de ese software que hemos desarrollado. Tenemos una nueva app de repente que tiene ciertas funciones, no podemos evitar que un tercero también pueda desarrollar una app, pero con su propio código fuente. Lo que se protege es la forma en la que está redactado el código fuente, de hecho se protege como una obra literaria y está dentro de la rama de los derechos de autor. Y además de los derechos de autor propiamente, sobre las obras literarias, artísticas, musicales, tenemos a los derechos conexos, que son aquellos que permiten o viabilizan que esos derechos de autor lleguen al público. Y acá tenemos, por ejemplo, los derechos de los intérpretes y los ejecutantes, de los actores, que gracias a ellos podemos ver una telenovela, podemos ver una película. Esa obra, ese guión, ese libro que originalmente fue escrito y sobre el que existe derechos de autor, llega al público gracias a las interpretaciones que hacen los actores o las canciones también gracias a las interpretaciones de los intérpretes y ejecutantes. Y ellos no tienen propiamente un derecho de autor, pero sí tienen un derecho conexo sobre sus propias interpretaciones. Y eso es más o menos lo que se protege a través de la rama de manera general de derechos de autor. Como les decía, ya en una siguiente sesión, el día miércoles, veremos con un poquito más de detalles, características, requisitos. Por otro lado, tenemos a la propiedad industrial y dentro de la propiedad industrial nuevamente tenemos otra subdivisión, tenemos dos ramas. Tenemos por un lado a los signos distintivos. Aquí tenemos a la figura más clásica que todos conocemos, que son las marcas de productos y servicios. Son aquellas que están en nuestro día a día, todo lo que tenemos, todo lo que usamos todos los días, casi todo, tiene una marca específica, que es la que permite que los productos y servicios se diferencian de los de la competencia en el mercado. O sea, es una de las herramientas también súper potentes y más utilizadas y que viabiliza el comercio, viabiliza el intercambio de productos y servicios en el mercado, lo facilita. Gracias a eso nosotros, gracias a esta figura, nosotros podemos ir al supermercado y comprar nuestras cosas o cualquier sitio y comprar los productos de nuestra preferencia súper rápido, porque ya conocemos la marca, ya sabemos qué significa, ya sabemos cuál es la característica, cuál es la calidad, la reputación de la empresa. Y viendo solamente el signo ya es suficiente para que nosotros tengamos toda esa información. Y la propiedad intelectual nos viabiliza la posibilidad de obtener derechos exclusivos sobre cada uno de los signos que utilizamos, ya sea el mismo nombre, ya sea un logo, ya sea una marca mixta, incluso un sonido, incluso olores, que solamente percibiendo esos signos nosotros ya somos capaces de identificar cuál es el origen empresarial que está detrás, cuáles son las características que tiene ese producto, solamente percibiendo ese signo distintivo, y eso está protegido a través de la figura de marcas de productos y servicios. Tenemos a los nombres comerciales, que muchas veces coinciden con la figura de una marca de servicios, pero es básicamente el signo que identifica un establecimiento comercial, el que identifica la empresa en general, que puede tener varias marcas adicionales, a veces la misma, a veces marcas distintas para sus distintas líneas de productos y servicios. Tenemos también los lemas comerciales, que es la figura, que es el eslogan publicitario que se utiliza siempre para acompañar una marca, para reforzar su fuerza en el mercado, para reforzar, como le decimos, su distintividad en el mercado. Tenemos a las marcas colectivas, que son las marcas que pueden ser las que agrupan o que distinguen a gremios de empresarios, a asociaciones de productores. Cada uno dentro de ese gremio tiene su propia marca y tiene que cumplir con ciertos requisitos y ciertas pautas para poder utilizar esa marca colectiva.
Tenemos a las denominaciones de origen, seguramente también todos están familiarizados con qué es una denominación de origen. Tenemos 11 denominaciones de origen nosotros protegidas en el Perú. El pisco, la más conocida, tenemos la cerámica de Chulucanas, tenemos aceitunas, tenemos café de Villarrica, tenemos varios productos que están protegidos con denominaciones de origen. Cada denominación de origen tiene su propio reglamento y solo aquellos que cumplen con este reglamento, que cumplen con las pautas para la producción de estos productos, que siempre tienen ciertas características, el lugar en el que se producen cumple con ciertas condiciones para que el producto pueda ser conocido y cumplir con las características con las que se conoce el producto, ¿no? Entonces, aquellos que tienen una autorización para utilizar la denominación de origen son los únicos que pueden utilizar, por ejemplo, la palabra pisco. Entonces, también tenemos esa figura, tenemos a las marcas de certificación, que es como una marca de garantía, el ISO, que nuevamente también acompañan normalmente a la marca del empresario que tiene la autorización para utilizar esta marca de certificación. Tenemos a las indicaciones geográficas también, que son aquellos signos que identifican ciertas características de un producto que proviene de cierto lugar específico. Tenemos a las especialidades tradicionales garantizadas, que esta es una figura relativamente nueva con la que se busca proteger las recetas de los platos tradicionales de Perú. El Indecopi viene trabajando arduamente en hacer los recetarios de los platos típicos de Perú y aquellos que cumplan con esos recetarios, con esas recetas tradicionales de Perú, van a poder utilizar las siglas ETG, que significa especialidad tradicional garantizada. Sabemos que hay mucho comida fusión, ¿no? Entonces, aquellos que hagan comida fusión pueden decir que hacen comida fusión, pero no van a poder utilizar el signo ETG, que va a identificar aquellos productos que sigan las recetas tradicionales que han sido reconocidas como tal por el Indecopi. Entonces, tenemos todas estas figuras por el lado de signos distintivos y cada una tiene su propia normativa, cada una tiene sus propios requisitos para poder acceder a protección, los tiempos de duración. Entonces, es importante que tengamos mapeado que existen todas estas figuras y luego vamos a ir escogiendo estratégicamente qué es lo que estamos desarrollando nosotros internamente, en qué figura calzamos. Por el otro lado tenemos a las nuevas tecnologías. Dentro de las nuevas tecnologías tenemos tres figuras, acá me faltó una, son tres figuras son las clásicas, están además los esquemas de trazado de circuitos integrados, que son estos circuitos que vienen integrados en los microchips. No tenemos protección, no desarrollamos en Perú este tipo de innovación, pero los más clásicos sí son las patentes de invención, modelos de utilidad, que me faltó poner en esta diapositiva, pero modelos de utilidad, probablemente también los que están aquí en esta sala y conocen de propiedad intelectual utilizan muchísimo esta figura para proteger nuevas creaciones, incorporaciones que le hacen a un producto. Y tenemos también los diseños industriales. Con patentes de invención, ¿qué se protegen? Se protegen nuevos productos o procedimientos que no existían antes en el mercado y que tienen que tener una solución técnica que antes no existía en el mercado. Con los modelos de utilidad protegemos ventajas técnicas que se le incorporan a esos productos que ya existen en el mercado. El producto no es novedoso necesariamente, pero sí tiene alguna ventaja, tiene alguna nueva utilidad que antes no existía. Y con los diseños industriales se protegen simplemente aquellas características ornamentales, meramente estéticas que uno le incorpora a los productos, porque muchas veces puede ocurrir que esa característica, esa forma de presentación es más atractiva, tiene mucho valor en el mercado, la gente me va a comprar más porque es más atractiva. Entonces podemos proteger nuestra creación a través de la figura de diseños industriales. Y ocurre también muchas veces que podemos encontrarnos frente a un nuevo producto, alguna innovación que puede tener a la vez varios tipos de protección. Una marca tridimensional, una forma de una botella que es característica, que de repente, como el clásico ejemplo de la botella de la Coca-Cola, uno solamente ve la botella sin necesidad de ver el nombre de la marca, sin necesidad de que alguien le haga referencia a cuál es la empresa que produce este producto, y ya lo identifica con un origen empresarial determinado. Y eso significa que esa forma tridimensional ya es un signo distintivo y lo podemos proteger como una marca de productos.
a través de la marca de producto vamos a tener protección indefinida, porque la marca nos da protección por 10 años, renovables indefinidamente. Pero también podríamos protegerlo como derechos de autor, porque de repente esa botella cumple con los requisitos que me exige la normativa de derechos de autor, que es el que el producto sea original, el que el diseño sea original. Entonces, de repente, hay casos en los que nos vamos a encontrar frente a un producto que puede ser a la vez una marca y puede también tener protección como derechos de autor. Pero además también podría ser que nos encontremos dentro del ámbito de los diseños industriales. Podría ser que esa botella también tenga una protección como diseño industrial. Entonces, yo tengo que escoger estratégicamente cuál es la protección que me conviene, qué quiero hacer yo con este diseño. Si lo que quiero es que la gente identifique a mi empresa con esta botella y la quiero utilizar indefinidamente en el tiempo, entonces probablemente la protección más estratégica que yo deba buscar es la de una marca tridimensional, porque como les decía, la protección va a ser indefinida en el tiempo siempre que yo me encargue de hacer las renovaciones cada 10 años. Entonces, tenemos todas estas figuras, tenemos todas estas herramientas que nos da la propiedad intelectual. Y bueno, acá ponía también esta rama de los derechos sui generis que no están propiamente ni dentro de los signos distintivos, ni dentro de las nuevas tecnologías, ni dentro de los derechos de autor, pero que también están dentro de la propiedad intelectual, que son, por ejemplo, las nuevas variedades vegetales. Cuando se desarrolla una nueva variedad vegetal que cumple con ciertas características, como por ejemplo ser homogénea en cada cosecha, tener ciertas características de distintividad que las diferencien de las variedades que ya preexisten, si se cumplen con ciertas características y condiciones, vamos a poder obtener derechos sobre esas nuevas variedades vegetales que estamos desarrollando. Los nombres de dominio, que son los signos que identifican a las empresas, a las instituciones en el mundo virtual, también tienen cierta protección, también pueden colisionar muchas veces con los derechos de marcas, entonces también existe protección sobre ellos. Los datos de prueba, cuando nos encontramos en el mundo farmacéutico, a veces de repente un producto puede que no tenga protección a través de patentes porque nos encontramos frente a un segundo uso, que seguramente saben que en Perú, en el sector farmacéutico no se pueden proteger segundos usos, pero cuando uno descubre o de la investigación llega a la conclusión de que un medicamento puede tener un segundo uso, sí se tienen que hacer ensayos clínicos, sí tienes que invertir mucho esfuerzo, tiempo y dinero para poder sacar ese producto al mercado y para poder garantizarle a la autoridad regulatoria que tu producto es seguro, eficaz y cumple con todas las condiciones para obtener un registro sanitario. Entonces, tenemos la figura de la protección de… no aplica específicamente para el caso de los segundos usos, porque los datos, pero más o menos para que entiendan qué es lo que se protege, que es la data que se genera dentro de estos ensayos clínicos, se puede proteger a través de los datos de prueba, cuando a veces puede coexistir con derechos de patente, pero a veces no, y a veces también es una salida para tener algún tipo de protección, y eso se va a dar cuando existen nuevas moléculas, cuando existen nuevas entidades químicas. Entonces, en estos casos vamos a tener la salida también de buscar protección a través de la figura de datos de prueba. Y tenemos también otra figura que son los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, que seguramente también muchos están familiarizados un poco con esto, por ejemplo, la sangre de grado que es utilizada para la cicatrización de las heridas. Ese es un conocimiento tradicional de comunidades indígenas. Y en algunos casos de este tipo de conocimientos tradicionales, si los queremos utilizar dentro de nuestros procesos de investigación, vamos a tener que buscar la autorización de la comunidad indígena para poder utilizarlo dentro de nuestra investigación. En el caso que les comento de la sangre de grado, es un caso, por ejemplo, en el que ya este conocimiento se encuentra en el dominio público. Entonces, siempre hay que analizar, ¿estamos dentro del marco de algún activo sobre el que yo requiera una licencia antes de empezar con mi trabajo de investigación? Y veamos si nos encontramos dentro de un supuesto de excepción, ya está en el dominio público o no. Este es uno de los puntos que a veces puede ser bastante retador, porque conseguir una autorización de una comunidad indígena, primero también hay que detectar y hay que identificar quién es el titular del derecho y luego negociar licencias. Son puntos retadores. Y eso también está muy vinculado con acceso a recursos genéticos. Si utilizamos productos, si utilizamos recursos biológicos provenientes de Perú,
en nuestra investigación, muy probablemente vamos a requerir un contrato de acceso de la autoridad antes de poder presentar nuestra solicitud de patente. Entonces, para cumplir con toda la regulación tenemos que comenzar a detectar todas estas cosas desde el inicio. Entonces, el mundo de la propiedad intelectual nos da diversas herramientas. Tenemos que, aquellos que están involucrados en la innovación, tienen que conocer este marco normativo, no necesariamente a profundidad, van a buscar siempre a especialistas en propiedad intelectual para complementar y cerrar proyectos, para buscar protección, pero tienen que tener identificados todas estas ramas y todas las posibilidades que tienen, todas las herramientas que les da la propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual también, finalmente, la última figura que tenemos es a los secretos industriales. Los secretos industriales muchas veces se protege información con ellos que tiene valor en el mercado. Se tiene que cumplir 3 condiciones para tener protección sobre un secreto industrial, que es que la información sea secreta, que la información tenga un valor comercial y que además el titular haya tomado todas las medidas necesarias para que la información se mantenga como secreta. Acá algunas veces podríamos tener detrás información que también podría ser protegida como patente, pero también por estrategia a veces puede una empresa optar por buscar este tipo de protección, porque cuando tú solicitas una patente tienes que divulgar la información que has desarrollado. Entonces, para algunos esa parte puede ser sensible. Claro que a cambio de divulgar, lo que te da la figura de patentes es herramientas luego para poder denunciar por infracción, te da herramientas para poder impedir que terceros utilicen esta información, pero a veces también el control es difícil, ¿no? Entonces, tienes la figura de los secretos industriales en aquellos casos en los que sabes que si lo mantienes como secreto es muy difícil que terceros puedan llegar a descifrar de qué trata tu información. En esos casos podría ser estratégico que la protección se haga a través de la figura de secretos industriales. Pero también hay casos en los que tengo información que tiene mucho valor, pero que no calzan en ninguna de las protecciones que me da la propiedad intelectual. Una lista de proveedores, una lista de clientes, ciertas tarifas de repente cuando, no sé, las empresas postulan a licitaciones y necesitan mantener de manera reservada toda la información que están utilizando para postular, esa información tiene un valor. Y si yo cumplo con las condiciones que les comentaba, podría eventualmente buscar protección como secreto industrial. Claro que cuando busque defender mis derechos es porque alguien lo violó. Cuando ya alguien lo violó y eso dejó de ser secreto, no lo podré recuperar, eventualmente podré buscar una indemnización. Entonces, estas son todas las figuras que nos da la propiedad intelectual, que son nuevamente herramientas que nos ayudan a monetizar y a potenciar todo eso que nosotros estamos desarrollando internamente en nuestras instituciones. Y nos permiten potenciar muchísimo lo que estamos haciendo. Y aterrizando un poquito más ya a lo que venía a hablarles, que es un poco la colaboración entre academia y empresa, quería hablarles específicamente de la innovación abierta, porque la innovación abierta que cada vez está más presente en nuestras actividades, que es cuando 2 actores se juntan para desarrollar algo de manera colaborativa, ya sea universidad-empresa, universidad con alumnos mismos tal vez, ¿no? Que es algo que muchos acá viven en el día a día también. ¿Cuáles son los retos que nos trae la innovación abierta de cara a la propiedad intelectual? Los riesgos es que, como hay varios actores interviniendo en este proceso colaborativo, tenemos que estar mucho más alertas en el intercambio de información sensible, cuando estamos de repente compartiendo información confidencial, porque derivado de esto estamos desarrollando una patente. Uno de los requisitos más importantes para eventualmente poder proteger y buscar protección como patente es la novedad. Entonces, si no resguardo la información y no firmo los convenios de confidencialidad adecuados, no tengo los compromisos y los mecanismos para garantizar que esta información no va a ser divulgada, eventualmente no voy a poder obtener protección como patente, porque esa información podría filtrarse, podría divulgarse y eventualmente ser considerada por el INDECOPI como una divulgación que mata mi novedad, que mata uno de los requisitos que yo debo cumplir para poder acceder a protección.
Entonces, eso es uno de los riesgos a los que tenemos que estar súper atentos dentro de este tipo de trabajos colaborativos. En el caso de los derechos de autor, podemos llegar a tener problemas de titularidad cuando hay varias partes que están involucradas en el desarrollo. ¿Quién es el titular del resultado del trabajo? Hay una cotitularidad, hay porcentajes de participación. Si se ponen las reglas claras desde el inicio, podemos ahorrarnos problemas de manera posterior. En los secretos, también en los secretos industriales, la misma problemática que en el caso de las patentes. Si es que no tenemos los acuerdos de confidencialidad adecuados y firmados oportunamente, tenemos el riesgo de que esa información se haga pública y que finalmente yo ya no pueda tomar ninguna acción frente a cualquier vulneración o cualquier filtración de información. En las marcas también, si no protejo oportunamente esos signos distintivos que estamos desarrollando internamente o que internamente todavía el producto no va a salir al mercado o este servicio todavía no sale al mercado, pero ya internamente tenemos una marca definida, de repente una de las personas que estaba participando en el proyecto se va a la competencia y registran esa marca a su nombre. Entonces, ahí también podemos entrar en un conflicto. La normativa nos da herramientas para oponernos, para anular esa marca del tercero por registrarla de mala fe, pero sería mejor hacerlo oportunamente y no reactivamente. Entonces es un punto que también hay que tener mapeado para dejarlo claro en los contratos o para tomar las acciones y las medidas y buscar protección de manera oportuna antes de llegar a una situación de conflicto. Y además también es súper importante en este tipo de relaciones tener mapeado qué va a pasar con los resultados que salgan de este trabajo colaborativo. ¿Quién va a ser el titular? ¿Quién va a tener derechos para comercializar? ¿Quién va a beneficiarse de la explotación económica que se haga de esto que estamos desarrollando de manera conjunta? Esos son puntos clave, pueden haber de repente otros retos adicionales, pero son los que yo quería contarles hoy día, que son como los más sensibles y los más evidentes que tenemos que tener mapeado desde el inicio en este tipo de trabajos. Y tenemos herramientas legales para poder evitar estos conflictos a futuro, ¿no? Tenemos las herramientas que ya les vengo contando, las herramientas que nos da la propiedad intelectual, la protección a través de las solicitudes de patente, la protección, bueno, los derechos de autor tienen protección desde su creación. No hay una obligación de registrar la creación que estoy haciendo, pero sí es importante tener los contratos adecuados, tener los registros internos de qué es lo que se está desarrollando. Hay que ponerle un título al proyecto, cada entregable que hagan todos los miembros del proyecto, identifiquen también la información que están entregando vinculada a ese título de que le están poniendo al proyecto, porque de esta manera vamos generando las pruebas para eventualmente reducir riesgos de que alguien diga, esto lo desarrollé por mi cuenta y no en el marco de este contrato de locación de servicios o este contrato laboral. Entonces, no solamente es importante tener el contrato, sino también tener toda la evidencia y toda la trazabilidad de que lo que se está desarrollando es en el marco de lo que se ha contratado. Las marcas también, registrarlas oportunamente y firmar los acuerdos de confidencialidad también cuando corresponden. Tenemos todas estas herramientas legales que nos da la propiedad intelectual para viabilizar y para potenciar estos acuerdos, estos trabajos colaborativos que se pueden hacer muchas veces entre universidad y empresa. Otros puntos clave también es diferenciar la información preexistente que existía antes de que empezáramos la relación, que era tuyo, que era mío, y que podamos trabajar de manera conjunta. De esta manera también nos evitamos que luego hayan conflictos, como en el caso que les comentaba al inicio de Stanford con Roche. No había una definición clara previamente de qué es lo que se había desarrollado para la universidad y qué fue lo que se trabajó para el laboratorio Cetus, que luego fue adquirido por Roche. Acordar también qué va a pasar con los resultados de esta innovación, como les decía, titularidad, beneficios económicos. Hay que hacer un control estricto de lo que se va creando y hay que tener los convenios de confidencialidad para evitar divulgaciones, pérdidas de novedad
o filtración de información que se tiene que mantener como secreto. Mantener como secreto a veces cierta información es muy difícil, así que hay que ser estratégicos con lo que se maneja como información confidencial. Muchas veces se utilizan las cláusulas de confidencialidad simplemente como un saludo a la bandera y que realmente no están protegiendo información que pueda ser mantenida de manera reservada o secreta dentro de las empresas. Así que también es importante que sean conscientes de eso y que la información que realmente puedan mantenerla con acceso limitado a ciertas personas, de repente a través de mensajes encriptados, es importante que que tengan los procedimientos para esos casos implementados, para que luego eventualmente, en caso de conflicto, tengan las pruebas para poder defenderse. Y bueno, básicamente esas serán las recomendaciones que les quería dar para este tipo de trabajos de colaboración empresa, academia. Y en el marco de este evento en el que tenemos a la academia que trabaja constantemente con la ayuda ahora de la red CATI, que está potenciando todos los desarrollos, estamos subiendo desde las universidades los volúmenes, los números de patentes. El siguiente paso también, porque hasta el momento tenemos un poco de data de cómo es que los volúmenes de patentes, de la cantidad de solicitudes que se vienen presentando y bueno, ya otorgamientos que tenemos de universidades nacionales cada vez viene incrementando más. El siguiente paso es que podamos ver no solamente esos números, sino que estas creaciones no solamente están siendo protegidas a través de alguna de las herramientas de propiedad intelectual, que esto no es el fin en sí mismo, el tener un título de patente no es el fin en sí mismo, sino monetizarlo, sino que esto sí llegue a la empresa y que llegue a brindar soluciones efectivas en el mercado y que se comiencen a utilizar gracias a todas las herramientas que nos da la propiedad intelectual. Así que nada, eso era lo que quería compartir con ustedes. A lo largo ya de estos días podremos ver con un poco más de detalle los requisitos y de repente casos de derechos de autor, de marcas, de patentes para poder aplicar un poco más toda esta regulación que tenemos. Así que también quedo a disposición si tienen alguna consulta. Gracias. Buenos días, Ana Belén, buenos días con todos. Soy Denesi Palacios de la Universidad Nacional Ciro Alegría de Huamachuco y bueno, tengo una inquietud. Nosotros estamos queriendo registrar nuestra incubadora, ¿no? Y le hemos puesto el nombre. Sin embargo, en la consulta que hemos hecho a Indecopi nos sale con alto riesgo. ¿Qué significa esto, por favor? ¿Que tenemos que abandonar ese nombre o cuáles serían las recomendaciones que nos das al respecto? Gracias. Bueno, voy a tratar de contestar rápido. Si quiere después podemos conversar con más detalle en persona del tema, pero bueno, el Indecopi tiene, la Dirección de Signos Distintivos tiene una plataforma a través de la cual uno puede ver la viabilidad del registro de una marca. Antes de invertir los 535 soles de tu solicitud, primero haces una consulta para ver la viabilidad del registro. De hecho, uno puede acceder a Busca tu marca y va a hacer la búsqueda y hacer el análisis uno solo, pero claro, tienes ese paso adicional que te da el Indecopi y te adelanta
no es un adelanto de opinión propiamente, lo digo como para que entiendan, pero en realidad no es un adelanto de opinión porque luego tú puedes presentar tu solicitud y no necesariamente va a tener los mismos resultados que lo que te dijeron en esa opinión. Muchas veces en marcas pasa que podemos tener apreciaciones subjetivas de si una marca es confundible o con otra, y muchas veces también podemos analizar de repente estrategias para superar esas posibles observaciones que te está levantando el Indecopy. Entonces es como una opinión preliminar, pero no necesariamente es algo concluyente y determinante que hace que no puedas conseguir la protección. Se pueden analizar estrategias. A veces podría ser que te estén diciendo que la marca no es registrable porque coincide con otra que tiene elementos de repente que son descriptivos. Entonces, si por ahí está yendo el análisis comparativo que se está haciendo, bueno, tenemos opción de superar eso por esa vía, o de repente se trata de una marca que tiene mucho tiempo de registrada, pero nadie la está utilizando. Entonces, también se podría cancelar por falta de uso ese antecedente. Hay que revisar caso por caso, ¿no? Pero nuevamente, muchas veces es una opinión preliminar, no concluyente, no determina lo que va a pasar con tu registro, pero siempre es bueno hacer esa revisión antes de presentar una solicitud. Muy buenos días, Ana Belén. Felicitaciones por la exposición. Bueno, soy Fran Rojas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y deseaba realizarte la siguiente consulta en función de que mencionaste el contrato de cotitularidad. Hay diversas convocatorias, ¿no? Algunas auspiciadas por Innovate, otras por Prociencia, y señalan la firma de una suscripción de convenio de asociación, seguramente con algunas empresas. El hecho que alguna universidad, es el caso mío, bueno, de la universidad que represento, aporte un financiamiento no monetario, excluye de que esta universidad, al finalizar el proyecto, que tenga como resultado una patente, no tenga participación en esta titularidad respecto de esta patente, o debe reconocerse incluso los aportes no monetarios a fin de poder tener algún producto, ¿no? Que pueda beneficiar a la universidad con fines de la transferencia tecnológica. Es que todo depende hay reglas por defecto que establece la norma si es que no ha habido un pacto específico entre las partes. Entonces, todo va a depender de lo que se haya pactado, de lo que se haya puesto en los contratos de colaboración, de repente en las bases del concurso para cierto financiamiento, todo depende de eso. Entonces, no hay una regla general. La regla que aplica por defecto, por ejemplo, para temas de derechos de autor, es que si estamos hablando de una nueva tecnología que se está desarrollando, que puede ser protegida, un código fuente, un software, el productor se va a considerar por defecto, a falta de acuerdo, como titular. Si estamos hablando de una patente y se hizo en el marco de una relación laboral, también hay una presunción de cesión de derechos a favor del comitente, del locador, que es quien te encarga la elaboración de ese desarrollo. Si estamos en el marco de una relación laboral, si estamos en el marco de una relación de locación de servicios, entonces hay reglas por defecto, pero lo mejor para evitar tener que aplicar esas reglas y ver cómo interpretamos y cómo revisamos los documentos es que las reglas estén claras. Y que si la universidad te está aportando, está haciendo cierto aporte, aunque sea no monetario, igual estás haciendo un aporte que tiene un valor patrimonial. Entonces igual también debería, si la universidad tiene la intención también de beneficiarse, ya sea no por la explotación económica, sino por la reputación de haber sido parte de la obtención de ese nuevo producto, de ese nuevo proceso, igual que también pida los derechos de cotitularidad, ¿no? Un porcentaje de participación dentro de lo que se va a producir. No sé si hay otra pregunta. Sí, allá, la última. Ya. Doctora, buenos días. Le saluda el ingeniero Carol Mendoza de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Mi pregunta era referente a el conocimiento tradicional.
Supongamos que yo quiero hacer uso de algún conocimiento tradicional, pero ¿cómo sé que este ya se encuentra protegido por el Estado peruano o quién es el que hace la protección de este conocimiento? ¿O qué me evidencia que es un conocimiento tradicional? Gracias. Es un poco complicado identificar este tipo de información, pero bueno, para empezar, si estás trabajando con esta información y estás utilizándolo, ya es muy probable que tú sepas que efectivamente ese conocimiento proviene de alguna comunidad indígena peruana. Probablemente no sepas de cuál, y ahí va a estar el reto. Y ese es un reto que todavía tenemos largo camino por recorrer. El Indecopi tiene un registro, tiene una base de, no me acuerdo el número, pero son cientos de productos que tienen incluidos conocimientos tradicionales, que son utilizados con conocimientos tradicionales, pero no tiene el detalle de cuáles son esos conocimientos tradicionales para los que se utiliza cada uno de estos productos. Entonces, hay que buscar literatura, hay que tratar de hacer un trabajo un poco de indagación también para poder identificar quién vendría a ser el titular. No necesariamente vamos a conseguir siempre la información exacta y ese es un reto que todavía tenemos que superar, así que no hay una respuesta tan clara ahora. Así que sí, es un reto que hay que trabajar de la mano con el Indecopi para poder superar, pero bueno, la norma existe en busca también de que las comunidades indígenas también se beneficien de la explotación de conocimientos que han desarrollado ellas, así que tenemos que trabajar en ese reto. Muy buenos días, Jim Villena Velázquez, de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, del Centro de Experimentación e Investigación. Primero felicitar por esta excelente ponencia. Quería una consulta sobre las variedades vegetales. Si bien es cierto después hacer los métodos de propagación, hibridación o de clonación, ¿existe una entidad que verdaderamente valide si esta es una variedad? Porque es todo un procedimiento experimental, sobre todo con análisis genéticos. Antes de someterlo a Indecopi, ¿es necesario la autorización de alguna entidad que garantice que es netamente una variedad que cumpla los requisitos que mencionó alguno de ellos, ¿no? Y el otro es, ¿se va a hablar específicamente este tema el miércoles o aprovechamos para hacer las consultas acá? Ya es la última consulta que tenemos y tenemos tantas figuras de propiedad intelectual que no va a ser posible ahondar tanto en cada una, pero vamos a hablar un poquito de variedades vegetales también. Y para cumplir con los requisitos y demostrarle a la autoridad que se cumple con los requisitos que se requieren para acceder a protección, que se llama certificado de obtentor, cuando uno obtiene la protección de una nueva variedad vegetal, se trabaja dependiendo de dónde sea la nueva variedad. Puede trabajarse de la mano con el INIA o puede trabajar también con entidades extranjeras, dependiendo de dónde es que se haya desarrollado la nueva variedad, ¿no? Pero sí se trabaja de la mano con ciertas instituciones que van a poder hacer las verificaciones de que sí efectivamente cada cosecha es homogénea, si entre también cada generación también se mantienen las condiciones, entonces sí hay que trabajar de la mano con instituciones especialistas. Bueno, eso ha sido todo con esta presentación. Muchas gracias.